Gracias por continuar con nosotros y como hemos venido comentando, pues el tema de la reforma de la Policía Nacional, no, pues ha estado en tapete durante todas estas últimas semanas y desde el fin de semana, luego de que viéramos el cambio del director de la Policía Nacional, que viéramos pues cómo el presidente Luis Abinader en rueda de prensa, acompañado de algunos de los ministros y de la comisión técnica que acompaña al presidente en esta reforma, pues se presentaran algunas digamos, planteamientos iniciales, ¿no? Para empezar estos trabajos de cambio, de adecuación, de reeducación de la uniformada. Y bueno, pues nosotros tenemos el placer nueva vez de tener con nosotros en nuestros estudios al señor Daniel Pou, experto en seguridad ciudadana y quien en esta oportunidad pues también parte del equipo asesor de esta comisión técnica que en esta mañana pues presenta todos estos trabajos que, señor Daniel, tenemos muchas inquietudes y por supuesto mucha expectativa en este trabajo que recién inicia. Muy buenos días, nueva vez, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, yo encantado de estar de nuevo con ustedes y pues compartir algunas informaciones que resultan de trascendencia. Don Daniel, como padre de New Horizons y hoy en día abuelo de New Horizons, el tema seguridad obviamente pues nos atañe a todos y nos preocupa a todos. Y la reforma de la policía es digamos que una labor incompleta en la sociedad dominicana. Promulgamos una ley hace 6 años, en el año 2015, y tal y como describió el presidente de la República, esa ley nunca se reglamentó. Y si no se crearon los reglamentos, obviamente las políticas internas de la institución, salvo el nombre que pasó de jefe de la policía, director de la policía y quizás algunos departamentos internos que fueron cambiados. De hecho, en este gobierno se eliminó un departamento, ¿no?, de la policía y se conjugó con otro, pero las acciones siguen siendo las mismas tradicionalmente. Esta reforma policial, no sé, no tengo claro si va a implicar una reforma a la ley o una modificación a la ley, o si en términos de la ley estamos bien. Lo único que se necesita es habilitar los reglamentos, las políticas internas, y que en ese proceso, bueno, el gobierno ha decidido, además de tener una comisión técnica de asesores locales, como es el caso suyo, ha contratado y ha buscado la asesoría y está mirando todo lo que sucede en la región y más allá de la región, yo diría que Iberoamérica, porque también estamos siendo asesorados por España y no sé si algún país de habla sajona, con excepción de Estados Unidos. Creo que Canadá, usted me mencionó algo. Correcto. Denos los detalles, por favor. Pues bien, miren, aquí tradicionalmente se ha tenido la visión que reformar la policía se resuelve con el simple hecho de usted hacer una reforma de la ley orgánica de la institución. Hay que recordar que en los actuales momentos la ley de la policía, la ley orgánica de la policía, es una ley mucho más compleja que las anteriores. ¿Por qué? Porque se requieren las 2/3 partes de ambas cámaras para poderla modificar. 2/3 partes. 2/3 partes. Ahí está difícil. Entonces, ¿qué se ha hecho? Bueno, la ley actual es una ley de corte administrativo. No define políticas, no define misiones, no define doctrina de la policía. La doctrina es como el credo en una religión. Pero ponerse en estos momentos a trabajar en ese tema podría tomarnos varios años. Y dicho sea de paso, tendría que contar con una mayoría calificada de la voluntad congresual. ¿Cuál ha sido la decisión? Bueno, vamos a aprovechar las bondades de esta ley y los reglamentos, que son los instrumentos operativos que le dan corporeidad a la ley, que se hicieron muchos, otros no se hicieron, otros estaban a medias. Vamos a enriquecerlos y vamos a aprobarlos. ¿Por qué? Porque la visión está cifrada en la operatividad de la policía y en los protocolos. Los protocolos deben de responder a una doctrina. Nuestra policía tiene una doctrina de 6 líneas.
6 líneas. 6 líneas. Son 2 párrafos de 3 líneas. La policía de Guatemala actualmente tiene 2 tomos de 400 y pico de páginas de doctrina. Pero ¿cómo así, Dios mío? Espérese. Y yo se lo digo porque yo colaboré con uno de sus principales autores en su momento, con el doctor Alexander Sequén Monches, que fue quien dirigió la formulación de la doctrina de la policía de Guatemala. Entonces la de Guatemala tiene 2 tomos en 400 páginas. Sí. Y la nuestra tiene 6 líneas. La de nosotros tiene 6 líneas. De pronto aquella es muy larga, pero la de nosotros definitivamente es muy corta. Bueno, la de nosotros es un enunciado volitivo de un deseo. Un deseo. Un deseo, y ese es el problema de nuestras leyes, que muchas de ellas se redactan sin contratar expertos. De hecho, lo peor que tiene la reforma constitucional del 2010 es que define a la Policía Nacional como un cuerpo civil armado, pero un cuerpo civil armado es una compañía de Watchman también. Una compañía de Watchman, claro. Entonces, ese es el problema. Hasta un cuerpo rebelde puede ser un cuerpo civil armado. Correcto, hasta una banda de malhechores es un cuerpo civil armado. La policía, en términos misionales, es una de las instituciones más complejas del Estado. Claro. Y sobre todo en un Estado social y democrático de derecho. Y hay que decir que la policía es un pilar fundamental para garantizar el Estado social y democrático de derecho. Entonces tenemos un Estado de derecho que se ha estado modernizando, Código Procesal Penal, ahora se amenaza con un nuevo Código Penal, por fin vamos a tener un nuevo Código Penal, tenemos muchas legislaciones modernas, pero uno de los pilares de ese Estado social y democrático de derecho es la policía y no cuenta con una ley que siquiera tenga una doctrina. Entonces, desde el punto de vista operativo, a ver si yo lo entiendo, don Daniel, estamos hablando de que no podemos modificar la ley porque actualmente desde el punto de vista operativo, conseguir las 2/3 partes del Congreso que se pongan de acuerdo, no sé cuántos fines de semana y lo que nos costarían esos fines de semana para nosotros poder lograrlo, me da teriquito pensarlo. Más aún cuando muchos de sus miembros van a ser procesados o están siendo procesados, eso es imposible. Pero no podemos modificar la ley y la ley, como usted la describe, tiene grandes debilidades. Entonces, en medio de esas debilidades, de ese cuerpo legal que tenemos, vamos a reglamentarlo y vamos a operativizarlo mejor de lo que está. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo, Realmente. Sin modificarlo. Sin modificarlo. Ok. Porque es una ley hasta un poco genérica e imprecisa. Por lo cual cabe todo debajo. Me has quitado la palabra. Bien. Mejor nadie nunca lo había podido decir. Okay. Entonces vamos a darle corporeidad a una nueva doctrina que no está escrita, pero vamos a darle la funcionalidad que se merece. Bien. Por eso el presidente de la República, este fin de semana pasado, anunció una serie de medidas. Muchas personas piensan que esas medidas eran una respuesta urgente para satisfacer la demanda de la población. Y yo les voy a decir que no. Todas esas medidas han sido discutidas en los últimos meses, valoradas, contrastadas con las experiencias que han tenido otros países, ¿verdad? Y confirmadas como realmente las medidas más prioritarias. Dase cuenta que ahí tenemos el tema de la cualificación del agente policial, la formación, la evaluación, 3 pilares que garantizan un funcionamiento en consonancia. Cualificación, formación, cualificación, evaluación y formación. Sí, la cualificación es al momento de entrada, la evaluación en el desempeño y a final de cuentas. ¿Y entrenamiento? La capacitación. Nosotros tenemos policía en la calle que apenas han pasado 2 meses en un centro, haciendo saludos, cuadrándose, cómo se coge el fusil, cómo se utiliza el arma, pero nadie le ha dicho que esa persona que ellos van a intervenir en la calle tiene derechos y que ellos desde el primer abordaje tienen que establecer un lenguaje de respeto
No es que no conocen el marco legal. No conocen. No, justamente ahí va la inquietud que tenía. ¿Cuál sería entonces el impacto o ese diseño curricular, por llamarlo de alguna manera, de esta formación que se aspira que tengan los policías actualmente? Por rango van a tener ciertos niveles académicos, qué tipo de entrenamiento, además del práctico, ¿no? Estarían recibiendo en el aspecto psicológico, en el aspecto de manejo de crisis. ¿Cuál sería entonces el radio de acción? Sí, interesante pregunta. Realmente la policía va a estar bajo un régimen de entrenamiento y capacitación permanente y de evaluaciones por lo menos una vez al año, pero evaluaciones objetivas, no subjetivas, y sobre todo evaluaciones que sean de doble vía, porque ese es otro tema fundamental. O sea, el barrio evalúa a la policía y el superior evalúa a la policía. Sí, pero la policía va a evaluar al superior. Excelente. Una pregunta rapidita con respecto a eso. La estructura, porque usted dijo cualificación. Cuando yo te cualifico, o sea, yo aspiré a ser policía, entro a la policía, por ejemplo, a los cuerpos armados, al ejército, aquí en República Dominicana, si yo soy profesional, yo entro como primer teniente. Yo no entro como raso. Bueno, ya eso está un poco cuestionado. Ya no está sucediendo eso de manera automática. Ok, bueno, pero así era que cuando yo estudiaba, eso es lo que yo recuerdo. Sí, era así. Muy bien. Entonces, mi pregunta es, la policía actualmente, la estructura organizacional que tiene, data de Trujillo. Trujillo fue que lo armó así. Se cambió el nombre del director general, del jefe de la policía, ahora llaman director de la policía. Pero el resto de los rangos, ¿vamos a seguir con rangos o vamos a tener como en otros países cuerpos especializados dependiendo del tipo de crimen o el tipo de vigilancia o el tipo de acción que conlleva y sencillamente la gente pasa de un lugar a otro dependiendo de eso? ¿Cómo sería? Bueno, como la nomenclatura de los rangos. Correcto. La nomenclatura de los rangos está establecida en la ley orgánica. Mientras eso no se puede variar. Okay. No se puede variar. O sea, no podemos tocar la ley general que tenemos ahí, tenemos que actuar debajo de ella. Sí, entonces, pero bien, eso no es tan trascendente, aunque eso crea e influye en la visión que tiene la policía de sí mismo. Sí, claro. Y eso crea una sinergia negativa. Así es. O sea, yo estoy completamente de acuerdo. Pero, ¿qué vamos a hacer? Primero, hay un aspecto que es fundamental, las especialidades. ¿Esas pueden actuar al margen de aquella ley? Sí, porque las especialidades se manejan por un reglamento muy básico. Actualmente las especialidades se utilizan como compensación. Los especialistas... Para variar el sueldo. Sí, para incrementar el sueldo. O sea, tú llegaste ya al top line de tu sueldo, entonces yo no tengo más nada para mejorarte. Estudia tal o cual cosa. No, se te nombra, no importa que tú no tengas la especialidad. Ok, pero eso es lo que queremos variar. Claro, claro. Eso, no sea así, ¿no? Eso es un tema que se tendrá que variar de ahora en adelante. Usted quiere acceder a una especialidad, usted tiene las certificaciones homologadas correspondientes del FBI, del Interpol. Ok, vamos a revisar la currícula académica suya y vamos a someterle una evaluación. A ver si usted califica. A lo interno de la Policía Nacional se cuenta con el personal calificado docente para este tipo de entrenamientos, o de igual manera vamos a estar sumando al equipo, parte de estos asesores internacionales. ¿Cuál es la formación? ¿Quién sería el garante de que este policía, que en 18 meses, que básicamente el tiempo que el presidente Luis Abinader ha proyectado para que empecemos a ver resultados más concretos, podamos tener una definición clara y al tiempo, pues un poco revertir la imagen de la uniformada, que ya de por sí está en crisis ante la sociedad, ganada o no ganada, pero es una crisis que ahora mismo tiene la uniformada ante la sociedad? Sí, mire, la policía de hecho tiene el IPE, el Instituto Policial de Estudios. Yo formo parte de él desde hace casi 20 años, en calidad de honorífico. Pero para mí, desde que me llaman, me piden un programa para una asignatura, pues yo lo elaboro como si me lo estuviera exigiendo un cliente que me va a pagar $1 millón de pesos. ¿Por qué? Porque es un tema de vocación y de compromiso con la sociedad. Okay. Aparte de eso, le voy a decir
en la policía, de todo el espectro académico que yo he tenido en República Dominicana, he encontrado los cerebros mejor amueblados y más privilegiados. Así. Para que usted sepa. Gente con lecturas profundas, interpretaciones interesantísimas de los textos, visiones, pero tenemos una policía macrocefálica, donde incluso muchos de los cerebros pensantes de la policía nunca llegan a tener mando. No pueden acceder. Nunca llegan a tener mando. Entonces tenemos un engendro con una cabeza grande, hipertrofiada y unas piernitas famélicas. Anquilosantes. Anquilosadas. Para que la gente entienda, o sea, lo que estamos diciendo es algo que hemos comentado acá en el programa, no solamente con la policía, sino con las Fuerzas Armadas en general. O sea, nosotros tenemos 3, 4 veces más generales que el ejército norteamericano. Eso de por sí ya define una situación anómala, ridícula, absurda, no guarda comparación por ninguna parte. O sea, la proporcionalidad es algo que tú pudieses perfectamente establecer como una norma. Tú dices, bueno, si nosotros tenemos 10 millones de habitantes, 11 millones de habitantes, no podemos tener más que el 3% de los policías o de los militares de alto rango que tiene el ejército norteamericano. Ya ahí llegué a un punto, o militares en este caso. La policía en esta reforma está visualizado definitivamente. O sea, usted me dice, bueno, la nomenclatura no la puedo cambiar porque la ley dice que no la puedo cambiar, pero la ley no me dice cuántos generales yo tengo que tener. ¿O sí? Sí. En la última legislación me parece que se estableció una cantidad de generales. ¿En serio? No lo recuerdo. Eso hay que buscar la ley para ver. Sí, no recuerdo bien la cantidad de generales que se está. En las Son Fuerzas mínimos. Armadas yo sí sé que están establecidas la cantidad de generales. Pero se pasan siempre. Claro, nunca se ha podido reducir a ese número. Entonces en la policía debe de pasar lo mismo. Debe de suceder lo mismo. Y aparte de eso, que funcionalmente no hacen falta tantos generales. La policía ha llegado a tener hasta 300 coroneles sentados en su casa. Dios mío. 300 coroneles sentados en su casa ha llegado a tener la policía. Y decenas de generales sentados en su casa. Entonces, el presidente habló de que todos estos expertos internacionales nos van a ayudar con el tema. Sí. Usted tiene conocimiento y ha participado en trabajos que se están realizando en otros países. Incluso habló de, no sé para qué mencionó eso, no me pareció necesario, pero bueno, quizá como por dar una señal de modernismo, qué sé yo, de unas compras que se van a hacer de chaleco y de body cams, etcétera. Me parece como adelantando la carreta a los caballos, porque ¿qué tú haces con ponerle un body cam a una persona que tiene 2 meses de entrenamiento y que no sabe para qué la va a utilizar? O sea, sabemos, por ejemplo, y yo he leído bastante, de que en Estados Unidos una de las grandes situaciones que enfrentan los policías es que van a un lugar donde se está cometiendo un acto de violencia, por ponerle un nombre, y realmente la primera persona que debió llegar a ese sitio fue un psicólogo terapeuta, no un policía, porque el asunto no era de violencia que requería de una pistola o del entrenamiento que tiene un policía para subyugar en esa situación, sino que lo que necesitaban era un terapeuta, psicólogo que viniera a trabajar el tema de una familia que está allí. Y hemos visto casos en Estados Unidos donde han sucedido crímenes por parte de la policía absolutamente innecesarios, pero que el tipo está entrenado para eso. Una joven ahí en Chicago que salió de su casa con un cuchillo de mesa en la mano. El policía, no, es un cuchillo, boom, un tiro. Ya no tengo nada que averiguar. Y se sabe que esa no era la situación. Entonces yo me pregunto, digo, bueno, el tema no es ponerle un body cam a un policía en República Dominicana. No vamos a cambiar nada con eso. Entonces, de lo que los asesores internacionales nos ofrecen o de las experiencias de otros países, de forma preliminar, ¿qué entiende usted que son cosas interesantes que nosotros debemos adoptar? Usted me estaba hablando, por ejemplo, de un fideicomiso en el caso de Honduras o una alianza público-privada. Sí. Háblenos de esos ejercicios que se están haciendo, lo propio de Guatemala, etcétera. Sí, miren, el caso de Honduras, en voz de su propio ministro de Interior, que estuvo aquí en el país recientemente, es muy interesante.
La policía de Honduras enfrentaba una situación calamitosa, corrupción, falta de recursos, penetración del crimen organizado dentro de... Porque Honduras es un corredor, sobre todo su segunda ciudad, San Pedro Sula, que ha llegado a tener una tasa de homicidios de 130 homicidios por cada 100.000 habitantes. Dios mío. Cuando aquí llegamos a 26.56 homicidios por cada 100.000 habitantes en el año 2005, que es el pico histórico más alto. Estábamos al grito. Estábamos al grito. Imagínense lo que es una ciudad con 130 homicidios. No. Yo le voy a decir algo. Yo observé en San Pedro Sula un día que tuve que madrugar para dirigirme a Tegucigalpa para ir al aeropuerto y retornar, que salió un camión por la mañana a recoger los cadáveres de la calle. ¿Cómo? Sí, sí. Ay, Dios. O sea, Claro, porque si tú tienes una ciudad de 3 millones de habitantes y va a tener 130 por cada 100.000 habitantes, tú estás hablando que en esa ciudad van a fallecer más de 3.000 personas al año. Quiere decir que diariamente hay 10 cadáveres en el suelo. claro. Eso es una locura. Sí. Absurda. Pues, Honduras llegó a tener esa situación. ¿Y qué han hecho hoy en día entonces? Y la tasa de homicidio general era en todo el país de 80 homicidios por cada 100.000 habitantes. Que también era el récord, la más alta de toda Latinoamérica. de todo el mundo. De todo el mundo. De Wow. todo el mundo. Exceptuando países que se encontraban en situación. Y más que México, en la ciudad de fronteriza de Sí, México. la tasa de homicidios de México nunca ha sido muy alta. Pues Porque será cuando porque tú tiene mucha distribuyes los gente. homicidios en la cantidad de población, Sí, pero le digo, Es pero por la hay cantidad. ciudades del norte que sí son absolutamente... sí, pero no Extremas, ¿no? Han tenido 21, 22. Y entonces, ¿qué ha Por hecho, la densidad qué de ha la hecho población. Honduras? ¿Cómo ha cambiado Honduras esa Entonces, realidad? mira, en Honduras se produjo un gran pacto social. Ok. Todos los sectores de la sociedad entendieron que no podían continuar de esta manera. Ni con la misma policía, sin políticas de seguridad definidas y con una policía que cada día se convertía más en Un agente del crimen. un agente del crimen, en una amenaza más que en una garantía para garantizarle los derechos a los ciudadanos. Honduras tenía la visión populista de aquí, mano dura, macana, en fin, la visión ¿Quién habló de punitiva. macana No, en estos espérese, días? que estoy esperando que termine cómo para cambió? introducir ese tema. Entonces, hoy en Honduras designaron como jefe de la policía al Tigre Gómez. Al Tigre Gómez. Así era Un que seudónimo, era ¿no? conocido, ese oficial de la policía, el Tigre Gómez, un hombre de acción, que donde él llegaba no había sobrevivientes. Ok. Y él ejercía, Él era un Duterte, pero de Honduras. Sí, pero él ejercía de noche, él andaba en la patrulla andaba y en en la los patrulla. operaciones, sí, porque era Un una, Duterte. una fiera. Sí. Y se dieron cuenta que esa tampoco era Eso no la funciona. solución. Nada. Cero Entonces macana. decidieron irse al ámbito de lo inteligente. Porque quien intenta combatir el delito con violencia, No. sencillamente está mimetizando al delito Claro. y se convierte en un amplificador. Ahí está el Tigre Gómez. Sí. Entonces el Tigre Gómez dio su ejemplo, un fracaso total, contaminó la policía hasta términos extremos. Claro. Pero nada, la sociedad hizo un pacto y dijeron, tenemos que buscar una solución a esta o nos vamos a quedar sin Honduras. ¿Y cuál fue la solución? La solución fue convocar, como lo hemos hecho nosotros, organismos internacionales, agencias de policía con más experiencia, y una decisión política Ok. innegociable. En un país donde hasta han encontrado procuradores generales de la República que han sido colocados por los influjos del crimen organizado. Permeado hasta lo Cualquier más. parecido, pura coincidencia. Permeado hasta lo más. Y en ese caso, Entonces, ¿qué hicieron? no, O sea, es- formaron una APP. ¿Qué fue lo que Entonces, sencillamente se formó una gran comisión, Ujú. delinearon todo
llegaron a una conclusión. El otro aspecto, y ellos tenían definido todo, desde selección del personal, cualidades, todo, preparación, y no tenemos recursos para hacer todo lo que se tiene. Bueno, pues los hondureños, con la colaboración del empresariado y ayuda internacional, hicieron una suerte de alianza público-privada para tener una policía como ellos querían. Y hoy en día las cifras son... Las cifras de los homicidios deprimidas en un 400%. Tienen una policía que no compra vehículos, los vehículos son parte de un leasing, una empresa que le da mantenimiento cuando el vehículo colapsa o tiene un daño mayor, le sustituye la unidad, porque esa unidad tiene una cantidad de cuadrantes que tiene que cubrir y eso no se puede posponer. O sea, hoy en día Honduras ha ido fortaleciendo una policía moderna, donde el sueldo es atractivo para muchachos que se gradúan de bachilleres. Incluso en las solicitudes de ingreso hay de todos, profesionales informáticos, paramédicos, ingenieros. O sea, una policía que sirve a la comunidad. ¿Y en qué tiempo fue esa transición promedio? No, eso ha tomado más de 5 años. Perfecto, como debe de ser, la continuidad del Estado. La continuidad. Que debe de ser así. Si se da en República Dominicana un consenso social alrededor de un hecho, pues los dominicanos hemos demostrado que lo podemos hacer. Que nos ponemos de acuerdo, eso es lo que va y eso es lo que va, y nadie negocia eso. Bueno, en Honduras ha sido un proyecto nación, exacto, la transformación de la policía. Debe de ser así. Y aquí tenemos que hacer lo mismo. De hecho, el licenciado Jesús Vázquez, ministro de Interior y Policía, lo dijo en días pasados. Señores, esto es un proyecto nación. No puede ser de otra forma. La República Dominicana va a depender de la capacidad que tengamos de empoderarnos y establecer soluciones reales, eficaces y eficientes y además oportunas. ¿Y cómo cambiamos la psiqui del ciudadano, de los directores, de la primera dama, que lamentablemente tuvo que, obviamente el equipo de comunicación asumo que rápidamente, porque dentro de las primeras declaraciones, mientras en Palacio se hablaba justamente de reordenamiento, de reformación, la primera dama en una forma espontánea pues habla de que espera macana ante el nuevo director de la policía, y el propio director de la policía pues afirma que se preparen, que los delincuentes, pero que él va a trabajar y que no va a dar tregua. Entonces, escuchando estas declaraciones, parecería que también tenemos que reformar el pensamiento de muchos de los líderes que deberían estar empujando estas reformas. Mire, eso es uno de los desafíos prioritarios que tiene este proceso. Ciudadanizar a la policía y ciudadanizar a nuestros habitantes. Yo una vez me asombré mucho cuando el presidente Danilo Medina dijo que él quería un país de consumidores. Y digo, pero crear consumidores cuando no tenemos ciudadanos resulta peligroso. Claro. Porque esa gente no van a tener límites. Entonces, se convierte en un caldo de cultivo para el crimen organizado. El consumo voraz claro, y depredador es terrible. Usted sabe lo que conduce. Claro. Pues sí, mire, señorita, la transformación de la policía va a conllevar una sinergia obligatoria que va a tener que definir un nuevo tipo de relación entre policía y ciudadanía, donde ambas partes hagan un reseteo de su imaginario y comprendan la dimensión que tiene este proceso. Y rescatar el respeto a la autoridad también de parte de la ciudadanía. Porque la policía es la institución del Estado más cercana a la ciudadanía. Tú dices el Ministerio Público, pero que hay gente que nunca han visto un fiscal, nunca han conversado con un fiscal. Ni tienen por qué. Tú no te encuentras con un fiscal parado en una esquina de... Quizás salud pública y los hospitales se le puede comparar. Mira, las instancias que más... Educación, salud pública y policía. Exacto. Ya, ese es el trípode sobre el cual se sostiene el vínculo fundamentalmente del Estado con la sociedad.
Sí, Entonces, eso es evidente. lo que pasa es que ahora no tenemos un trípode muy adecuado. Pero tú sabes que hay algo que yo no sé si ustedes como asesores lo vislumbran, lo visualizan y lo exigen. Pero yo entiendo que hay muchas cosas que tienen que ver con el accionar delictivo o con, digamos, con la falta de condiciones para que no se dé el crimen, que también son importantes que se tomen en cuenta. Por ejemplo, no es lo mismo si tú tienes una barriada donde el acceso y la comunicación es absolutamente limitado, donde para yo llegar a mi vivienda yo tengo que pasar 4 callejones y 2 cañadas. No es lo mismo, yo no tengo la misma posibilidad de vivir en tranquilidad y lejos y alejado del crimen y del cualquier estado de agresión. Entonces el Estado tiene que ir al rescate de eso, al rescate de los barrios y de los pueblos y de las comunidades que están absolutamente rezagadas para que el policía pueda hacer su trabajo, porque de lo contrario, ¿cómo yo lo hago? Claro, hay lugares donde la policía no puede entrar No puede porque entrar, no no hay puede ni accesar. siquiera calle. Claro. Mira, eso es una etapa que ha sido tomada en cuenta, porque dése cuenta de algo. Yo hablé ahorita, hace un ratito, de resetear. Hay que resetear la mentalidad de los policías y de los ciudadanos. Cómo la policía se ve a sí misma, cómo los ciudadanos ven a la policía. Sí. En República Dominicana tenemos una de las evaluaciones en términos de encuesta a nivel internacional como el Latino Barómetro, peores que tiene la policía entre los ciudadanos. No me Entonces, sorprende. hay que rescatar. Hay una cosa que es un axioma. Ninguna política de seguridad exitosa puede diseñarse, implementarse, evaluarse y reajustarse sin la participación del ciudadano. Sin duda. El ciudadano es, sobre todo, en el eje de la prevención, que para mí debe ser el eje más robusto de toda política de seguridad, el ciudadano debe ser un actor de primera línea, porque lo que se llama la alerta temprana, Claro. es decir, cuando una amenaza se está gestando y que puede afectar a la ciudadanía, puede afectar el Estado de Derecho, el ciudadano es el primero que empieza a recibir las lucecitas de ese pilotito social que se apaga. Pero no se atreve a delatarlo. No, porque no tiene con quién comunicarse. No, o no tiene confianza No tiene de que confianza. si lo hace le va a ir bien, porque si tú delatas y tú delatas algo que tú sabes que se está cometiendo de manera incorrecta y se lo delata a la policía y la policía es parte activa de eso que está sucediendo y lo que hace es que se lo dice al delincuente y el delincuente va y te visita, a ti no te va a ir bien. O a lo mejor te visita otro policía. Correcto. Exactamente. Y te abren un expediente. Entonces, en definitiva, eso es algo fundamental del tema, ¿entiendes? O sea, nosotros no confiamos en la policía como para delatar una situación de crimen. Claro, pero cuando la ciudadanía empiece a tener la vivencia, el intercambio con el nuevo policía, de hecho, ya desde hace un tiempecito para acá hay gente que ha entendido que hay policías que son muy correctos, muy respetuosos, muy decentes. En las redes sociales circulan declaraciones de ciudadanos. A mí me han detenido para intervenirme en la calle, buenas noches, tal. No, le digo, vengan, hagan su trabajo, que ese es el trabajo. El trabajo bien hecho de ustedes es la garantía del ciudadano honesto. De que voy a vivir bien. De que de que cada vez que ustedes detecten una amenaza y la saquen de circulación, más garantía tenemos los ciudadanos de poder vivir en paz. Pero es la tarea de todos. Entonces, todo eso viene, Fauli, pero es un paquete grande. Que se tomará 5 años. Bueno, vamos a ver si eventualmente, don Daniel, podemos ver algunas medidas y este esfuerzo económico que está haciendo la nación dominicana de, a pesar de tener cualquier cantidad de generales y de coroneles, tener que contratar expertos extranjeros para que nos digan cómo es que hay que hacer la cosa, más los locales, real y efectivamente se vea, se visualice, porque aprobamos una ley hace 5 años como sociedad, nos pusimos de acuerdo, hemos estado contestes de la importancia de todo lo que está sucediendo. Miren los ascendidos ahí de la policía, mayor general, todo el peso de lo que están allí.
esa es una situación que en definitiva tiene que cambiar, ¿no? Y necesitamos que cambie y le vamos a dar un compás de espera como sociedad y todo lo que queremos es eso. Bueno, le voy a decir que la calidad de los asesores internacionales mejores no se pueden conseguir. Bueno, Ahí hay gente que ha participado en transformaciones de policía mucho más complejas que las nuestras, en situaciones más deplorables. Y tenemos la ventaja de que la mayoría de esos asesores son gratis. Bueno, buenísimo. Es un Mejor buen dato. todavía. Porque son aportes de gobiernos, amigos, Excelente. Que quieren que se resuelva. de organismos multilaterales y de ONG y entidades. No que son gratis para nosotros. son gratis para nosotros. Exactamente. Ellos son personas, son profesionales que están al servicio de esos De organismos. su país o de su organismo. Claro, pero el país no tiene ningún costo, a veces hospedarlo, darle apoyo, Pues de entonces, transporte. pues entonces es una decisión muy sabia, Claro. porque esa es la idea. O sea, tú tienes que tomar las experiencias de otros países y de tu propio país, de gente que ha sido exitosa. Sí. Y en definitiva, yo estoy seguro que si en algún momento el liderazgo político dominicano exige al liderazgo empresarial un consenso y un apoyo, tanto económico como logístico, para que esto se logre, todos lo vamos a hacer, porque todo eso es lo que queremos, ¿entiendes? Bueno, y máxime cuando hoy en día el costo de la seguridad privada es tan alto. Claro. Yo creo que el empresariado debe decidir entre continuar gastando dinero, que no estoy tratando de desmedrar la eficiencia de la seguridad privada, o hacer una inversión estratégica a largo plazo, que a final de cuentas va a tener mucha recuperación, porque el empresariado depende de la calidad de vida de unos elementos que se llaman sus clientes. Y de sus empleados. De sus empleados Claro, también. y de su entorno. Que todo. por cierto, hay una evaluación recientemente que realizó el empresariado sobre el tema de la seguridad, y hay otra ya que realizó hace unos años, y justamente uno de los principales problemas que reflejó esa evaluación era cómo impactaba a los empleados de las empresas el ambiente de inseguridad en que vivían y sobre todo en el trayecto de sus casas a sus unidades laborales. Claro. Bueno, señor. Bueno, don Daniel, el tiempo se nos ha agotado. Vamos a invitarlo de nuevo. Este es su casa, usted lo sabe. Usted es vecino, usted es papá, usted es abuelo. O sea, usted, cada vez que usted quiera puede venir acá. Y nosotros, obviamente, lo vamos siempre a estar utilizando como nuestro estandarte de saber qué está sucediendo con esa pieza fundamental de nuestra sociedad. Porque como centros educativos privados y como digamos, pulmón de la educación privada acá en el país, ese es un tema que preocupa y que nos ocupa a todos. Muchísimas gracias, señores, a todos los que nos han seguido en el día de hoy. Y ustedes saben que mañana tenemos todavía una agenda bien completa acá en New Horizons Radio. Así mismo. Muchísimas gracias, don Daniel, por siempre responder de manera positiva a nuestras invitaciones. Y a ustedes mañana a las 11 en directo nos encontramos una vez más acá en este espacio. Recuerden que todo el contenido queda colgado en nuestras plataformas digitales. Compartan, comenten, déjennos sus likes, sus sugerencias, que sin duda pues nosotros les leemos con mucho gusto. Feliz resto del día.